Sacerdos in aeternum, Christus dominus. Ave María Purísima, sin causa concebida. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos como iglesia en este día la fiesta de la Cátedra de San Pedro en Roma. La cátedra, más que un lugar, se refiere a la tarea de que obviamente hay un lugar, hay una silla, hay una sede o un lugar de donde se da la enseñanza. Cátedra viene de la enseñanza, de docere, de ahí la palabra doctor. Doctor es el que enseña, el que tiene el conocimiento. Doctor no es el médico, se le dice por el respeto a, pero el médico es médico. Y doctor es el que tiene el conocimiento, pues obviamente el médico tiene conocimiento. Pero hablando de docere o el que tiene el conocimiento y enseña, pues esa es la tarea del obispo, que se sienta para dar la cátedra. De hecho, al maestro se dice es un maestro de la cátedra, al profesor, el que da una enseñanza, es porque es experto o sabe o tiene un conocimiento en su materia. Hoy recordamos justamente que Pedro ha recibido de Jesús una autoridad de enseñar, de guiar y de dirigir la iglesia. La cátedra se refiere a eso. De ahí también que tiene su relación la catedral. La catedral porque es la sede del obispo desde donde dirige toda la diócesis. El obispo desde allí dirige a toda la grey, al pueblo y también a los sacerdotes. Porque el obispo es padre y pastor de los sacerdotes y del pueblo de Dios. Responsabilidad tan grande que tienen los obispos. Pero de esos obispos que son sucesores de los apóstoles, también hay uno que es el obispo de Roma, que es el Papa, el que tiene la responsabilidad de regir o guiar, dirigir toda la iglesia, desde donde está la sede principal. Por eso se habla de la Santa Sede, desde Roma. Allí está entonces el Papa, debe estar allí. Y desde allí dirigir, guiar, enseñar y exhortar a toda la iglesia. Pues lo que hoy recordamos es la misión, la tarea, la responsabilidad que tiene el Papa en la iglesia. Partamos de entender algo, y es que Cristo fundó la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. El dueño de la iglesia no es el Papa, no es el obispo, no es el sacerdote. El dueño de la iglesia es Cristo. Y Cristo por eso pone muchas parábolas como la viña. El dueño de la viña plantó una viña y dejó allí unos administradores. Y después viene a pedirles cuentas. Esa es la iglesia. Hay un dueño, se la confía a unos para que estos la administren y después él viene a recoger sus frutos. Esas parábolas teológicamente tienen una explicación, un trasfondo mucho más allá de lo que a veces pensamos. Sí, una viña ahí, imaginamos un viñedo y unos trabajadores allí y que el dueño viene a recoger frutos, pero eso es mucho más allá, teológicamente hablando. Pues Cristo, que ha fundado la iglesia, que es el dueño de la iglesia, ha dejado unos administradores allí. Administradores de los sacramentos, que administran la salvación de las almas, no son dueños de las almas. Y estos guían, podan, como ya lo vemos en la parábola de la trigo y la cizaña,
para que den más fruto. Entonces corrigen, exhortan, enseñan. Esa es la tarea de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, hoy son los obispos, y quienes colaboran a los obispos, los sacerdotes. Y quienes también colaboran a los sacerdotes, los catequistas, los laicos y todo el equipo pastoral que puede estar en una diócesis y en una parroquia. Pues con todo esto, lo que hoy estamos celebrando es, o estamos recordando, la misión primero que tiene el Papa. Segundo, la tarea que hay en la Iglesia, con el Papa y para con el Papa, en Jesucristo. Insisto, es que esto es de Cristo. Así que nuestra tarea es orar por el Papa, claro que sí. Pero en la situación que hoy estamos viviendo de iglesia, porque muchos piensan que cuando yo digo hay que orar por el Papa, pronto remiten la imagen, Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Sabemos que hay un impostor, sabemos que hay uno sentado allí ocupando o usurpando la silla de Pedro, que pues obviamente en desobediencia al verdadero Papa, Benedicto XVI, pues se hizo elegir o se subió allí a la sede de Pedro, usurpando la silla. Por lo tanto, pues sabemos ya, no me voy a detener allí, que su invalidez por justamente desobediente, por hereje y demás. Pero como he dicho, la tarea del Papa es confirmar en la fe. Esa es la misión. Guiar al pueblo, dar la vida. Este texto del Evangelio de Mateo que he leído, Mateo capítulo 16, nos presenta lo que Cristo le confía a Pedro, al Papa y en Pedro a los apóstoles. Cristo pregunta, ¿quién dice la gente? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los demás que soy yo? Y ellos responden, que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que Jeremías, o un profeta. Reconocen en Jesús a alguien importante. Pero Jesús pregunta, bueno, ¿y ustedes que caminan conmigo, ustedes qué dicen de mí? Y el que toma la palabra es Pedro. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa respuesta no la da ninguno de los otros apóstoles. Esa respuesta la da Pedro porque Dios le ha puesto eso en el corazón. Y Cristo de alguna manera ve como un signo que el Padre lo ha escogido. ¿A quién? A Pedro. ¿Para qué? Para guiar. Por eso Cristo le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, o Bar Joná, o hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, nadie te lo ha contado. No te lo inventaste, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha dicho. Es decir, lo que está diciendo Pedro es porque el Espíritu Santo se lo ha puesto en su corazón para decirlo. Ese Pedro, con esas palabras que está diciendo, él mismo está confirmando que reconoce en Jesús al Mesías, y Cristo, el Mesías, dice, pues este es el que el Señor ha escogido, mi Padre lo ha escogido, para ser el Papa, para ser el guía. Y pues como he dicho, la iglesia es de Cristo y la guían también hombres que se equivocan. Hoy estamos en una situación difícil la iglesia. Y recordemos que la iglesia, que somos nosotros, somos miembros de la iglesia. Hay que tener cuidado a veces con una canción por ahí que dice, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Es una canción de hecho protestante. Viene de ese origen protestante para decir, yo soy la iglesia, yo solamente soy iglesia. No, yo hago parte de la iglesia que es diferente. Y como miembro de la iglesia, debo cuidar, velar, proteger y orar por la iglesia. Pablo pone un ejemplo interesante en cuanto que dice, la iglesia es el cuerpo y tiene una cabeza. La cabeza es Cristo, pero ese cuerpo tiene muchos miembros. Y por eso el Señor a cada uno le ha dado un don. Y lo que está diciendo allí Pablo es que cada uno cumpla su función, la que tiene el cuerpo. Pues aquí cada uno tenemos una misión. Los que estamos aquí reunidos
tenemos una tarea en la iglesia. Y la primera es, partiendo de que debemos estar bautizados. Segundo, vivir en gracia de Dios. Tercero, orar por la iglesia. Y la más importante, santificarnos en la iglesia y con nuestra santificación santificar también la iglesia. Porque recordemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Pero esta tarea de ser santa es la que tenemos que nosotros luchar todos los días. Porque la iglesia es eso, la iglesia es santa. Por lo tanto, si en la iglesia hay herejías, si en la iglesia hay pecado, hay profanación, si en la iglesia hay ofensas a Cristo, pues esa no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo está llamada a ser santa. La iglesia de Cristo está llamada a ser orante, penitente, una iglesia que se mortifica, que hace ayuno, que hace penitencia. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Los otros dicen ser iglesia, pero no son iglesia. Son unos desobedientes que usurpan el nombre de Cristo. Han usurpado la silla de Pedro, han usurpado el nombre de cristianos, están usurpando incluso la autoridad de obispos, de cardenales, de sacerdotes y de laicos. Esa no es la iglesia de Cristo. Eso no es lo que quiere Cristo. Y Cristo, por lo tanto, les da la espalda. Cristo los rechaza. Esos no son míos. Esos se han ido, dice el apóstol San Juan en la primera carta del apóstol Juan. No eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Pero no eran de los nuestros. Se han ido. ¿Y por qué se fueron? Insisto, porque no eran de los nuestros. Porque el maligno los ha engañado. Pues, si miramos en Pedro, esa humanidad, él se arrepiente y después que ha reconocido sus errores, pues este se arrepiente y llora amargamente y es capaz después de morir por la causa de Cristo. Ese Pedro que un día prometió dar la vida por Cristo, Cristo dice, voy a padecer, voy a morir, me van a matar, me van a crucificar. Y Cristo dice, Pedro dice, no Jesús, eso no te puede pasar. Yo daría la vida por ti. Y Jesús le dice a Pedro, ay Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, 2 veces tú ya me habrás negado 3. Y Pedro dice, no, eso no te puede pasar. Y así pasa, Pedro lo niega. Ese Pedro que pues es humano, que viene de pescar, que viene de, como cualquiera de nosotros, en el mundo, y que el mismo mundo a veces nos absorbe, pero el Señor dice, te haré pescador de hombres. Una tarea diferente, una misión nueva, lo que tienes que hacer. Así el Señor escoge al sacerdote, al obispo y al papa. Cuando Cristo lo escoge, cuando el Señor lo ha escogido, cuando en verdad el Espíritu Santo se posa en él y lo utiliza para la misión. Pues para no extenderme más, entendamos hoy algo, y es que nosotros tenemos es que orar por la iglesia. Debemos orar para que haya un papa santo, un papa legítimo, un papa según el corazón de Dios, que tenga las intenciones que tiene Cristo en la iglesia: santificarla, defenderla, dar la vida por ella, corregirla, pastorearla correctamente. Debemos orar por los obispos, por los sacerdotes, para que hayan sacerdotes religiosos consagrados a Dios. Y nosotros mismos, los primeros, debemos hacer eso. Santificarnos nosotros con nuestro ejemplo, con nuestra oración. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿qué clase de iglesia somos? Decimos ser iglesia fiel, iglesia remanente, entre comillas, pero podemos estar mostrando más una infidelidad, y no iglesia remanente, sino repelente más bien, que dice ser, pero no es. Hoy tenemos que mostrar con nuestra vida la santificación. Tenemos que mostrar con nuestra vida la defensa de la iglesia, la defensa de Cristo y la misma tradición de la iglesia. Oremos hoy para que en la cátedra de Pedro haya uno santo que defienda la iglesia, que hayan obispos que denuncien la mentira, el pecado, la maldad, y que hayan verdaderos pastores que guíen al pueblo de Dios. Pero eso será fruto de nuestra oración.
Oremos por la iglesia, oremos por los obispos, oremos por los sacerdotes y oremos por Pedro, para que sea santo, para que venga un Pedro legítimo, santo, como Cristo lo quiere. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secundum ordinem Melchisedec, panem et vinum obtuli.